En modo baile, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes. ¿Por qué somos moraditos los Estamos dos? combinados. Tú estás de rayas y yo estoy de bolas. Así es, sí. Estoy de cuadritos. Eh, ok, cuadritos, tienes Sí. razón. Y yo soy de bolitas. 11:03. Gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. En el Real Audio también estamos. Y hasta ahí llego para que siga Carlos Miguel Pérez Cordero. ¿Cómo estás, cariño? Me olvidé que te encanta dar todos los puntos de conexión que tenemos en este programa. Me gusta. Nos pueden sintonizar en @RTP Ecuador en todas nuestras redes sociales y en el Real Audio también. RTP.es. Ese. Ajá. Correcto. Buena Muy compañía. buenos días. Buena compañía. Listos para recibir el nuevo año. Y, penúltimo programa del año. Sí. Mañana tengo un par de preguntas. Vamos a estar juntos. Sí. Mañana cerramos el año. Tú y yo vamos a cerrar el año, así que va a ser algo un poco distendido en la medida de lo que los tiempos políticos, sociales, económicos... De que no estornude alguien hoy día, porque ¿para qué pasa algo? Porque justamente, nos pasó algo curioso. Yo siempre digo que uno viene preparado con un guión y algo pasa y que te lo mueven. Y me mira Carlos Miguel cuando entra y me dice, oye, ¿por qué se están peleando Creo y ADN? Y yo le digo, mira, sobre esto justamente es lo que tenía material para traerlo a ustedes. Gerardo, háganos una caridad, pónganos el primer, que lo espere, ok, yo envié la información muy tarde. A ver, hagamos algo de ejercicio mental, porque no está tan lejos de lo que ocurrió, fue un 21 de diciembre, se conoce este audio, esta presión ejercida, yo digo que fue como pasiva. Esa presión pasiva. Sí, de ver, no fue un tienes que hacer esto porque lo ordena Mario Godoy. Ajá. No, tampoco fue un mira, yo te recomiendo que Ajá. hagas esto porque esto está complicado. No, esto fue un mira, analiza y ponle especial atención, ¿no? Pero todo es derecho, ¿no? No te digo cómo, solamente hazlo nada más. Bueno, pasa este audio, el señor Godoy pide, primero que el señor Gaibor, que es el personaje del audio que tiene acercamiento con el juez Serrano. Ahora, el problema es que este audio es sobre un caso gravísimo de un narcotraficante internacional. Sí. Sentenciado a X cantidad de tiempo. Sí, ¿no? Y que ahí venía el conflicto entre si lo sentenciaban por narcotráfico o por lavado de activos, que era lo que querían de alguna forma proteger de la información que tenemos. Entonces, este director provincial, que es el que hace el acercamiento, decide renunciar. Para mí es una medalla que le dan cuando nunca debió habérsele permitido la renuncia, sino haberlo destituido. Tú no puedes ingerir de ninguna manera en la decisión de un juez ni tener este tipo de acercamientos. Entonces, ahí está renuncia el señor Gaibor, rebota sobre el señor Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, a quien amablemente a él mismo, con el poder del mismo, se da una licencia para poder armar su defensa ante la Asamblea Nacional, que hasta ese momento le decía tiene que venir a juicio político y tiene que darle explicaciones al país. Una Asamblea Nacional que entró en vacancia porque el criterio era que no ameritaba premura, a pesar de que estábamos hablando del presidente del Consejo de la Judicatura, no cualquier pieza dentro de este Estado que tiene 5 poderes. Entonces, luego, ¿qué pasa? La Asamblea se va así de su vacancia, comienzan a hacerse activaciones a través de los grupos políticos, lo cual nunca debiera hacer, porque no sé si te queda a ti esta sensación de que se echan la culpa o buscan la paternidad de Mario Godoy. Claro, y están buscando el padre, todos buscan el padre y todos al mismo tiempo dicen, no, ese no es mi hijo. Yo no fui. Pero si es igualito a ti, mira. Tú estabas... Que te llamaron, que operaron, que dijeron que aquí la puse y no la encuentro, que hasta era nuestro amigo. Claro. Y ahora ya no. Y la gente se ha comenzado a zambullirse en X buscando todos los tweets relacionados a la selección del señor Godoy, en lo que habían felicitaciones, recomendaciones, loas, aplausos, otros que tenían críticas, pero en el sentido político de las organizaciones, de los partidos políticos, están que se echan ese muerto, como vulgarmente se puede decir, eso te corresponde a ti. Lo cual desde el inicio ya es un problema, porque los partidos políticos nada deberían tener que ver con la Consejo de la Judicatura. Ya estamos hablando que es un problema, ¿cierto? Ok, entonces hasta ahí era Revolución Ciudadana ADN. Correcto. Pero siento que hubo cambio en la dirección de los ataques.
Quiero leerles los dos comunicados que han lanzado primero la organización ADN y luego de Creo. ¿Pero por qué? Porque ADN se lo manda a Creo y Creo le responde. Sí. Esto pero es una tiradera, ¿por qué pasa como diría el reggaetonero? Sí, una tiradera. Okay. Pero ¿por qué tiene que ver esto? Porque al momento de que pide licencia el señor Godoy, pues no puede quedar en acefalía el Consejo de la Judicatura. Totalmente de acuerdo. Y está la señora Alexandra Villasís, que ya era su suplente, y le toca decir, ok, aquí estoy, vamos a organizar esto hasta que se decida en la Asamblea Nacional. Y luego, ¿qué pasaría con ella? Pero ¿quién es Alexandra Villasís? Y quizás es una pieza fundamental dentro de esa discusión. Pero yo no alargo, nos dividimos párrafo. ¿Puedes leer a esa distancia? Por supuesto que sí. Ok, vamos entonces con el de todavía. Si quieres, tú inicia. Nos hicimos cargo del país que ustedes quisieron dejar morir. No solo que dejaron al país endeudado, las cárceles entregadas a criminales y con una falta de empleo terrible. Hoy la impotencia los lleva a atacar sin parar a quienes asumieron la responsabilidad que ustedes, por débiles, decidieron evitar. En el caso de Godoy, es vocal de la función judicial, no ejecutiva. Las cifras son claras y la calle no miente. Linda frase. Este gobierno y el movimiento ADN siguen más fuertes y consolidados que nunca, mientras el suyo no llegó al 1% en las últimas elecciones. Recuperamos la confianza del mundo hacia el país después de una debacle económica causada por su periodo en el poder. Sí, señores, nos hicimos cargo del país que ustedes quisieron dejar morir. Ok, este es el comunicado de ADN. Y tú dices 1%, tan, y comienzas a ver dentro de la cantidad de candidatos a la presidencia, ok, creo. Sí, no, creo. O sea, Creo no es un movimiento político. Al igual que ADN. No, ¿es que es? No son, porque no tienen base. Ah, ya, pero de etiqueta, pues, niño. Ah, de etiqueta sí, pero no es que tú dices, ay, es que Creo sacó el 1% porque la gente ya dejó de confiar en lo que ustedes representan porque son la vieja partido. Nunca fueron ni un partido consolidado, lo que pasa es que era la oposición. Pero logró ganar. Y logró ganar después de 12 años. El que ganes no te convierte, el que ganes no te convierte en partido. No te Eso es lo que quieres decir. Por supuesto que no. Porque hay muchas cosas, está la fidelidad, está la relación con la masa, con las bases, con tus bases, con la gente que te ve y te dice tú eres de la 6, de la 10, de la 7, de la 8. La identificación del candidato con la lista y con la ideología. Ok, ya te la doy. Dale. O sea, yo me voy al romanticismo, ¿no? A la realidad. Ese sentido de pertenencia a un partido político y no a un movimiento que es creado para hacerle contra a una tendencia o ideología que yo espero o aspiraba en su momento que se consolide con Creo, y Creo lo único que hizo fue, aparte de dejar votado el país, terminaron dejando votado al movimiento. Y hoy quien lo lidera son 2 o 3 personas a las cuales respeto y admiro muchísimo, entre esas Angie Chávez, pero que lastimosamente están solos contra el mundo y ahí tratando de ver qué hace con un partido aparte que perdió toda la credibilidad, toda, por lo que ocurrió lastimosamente en el gobierno de Guillermo Lasso, por hacerle caso a un par de giles por ahí que aparecieron. Lo cual no implica que están muertos. En política no se matan a las organizaciones, el Partido Social Cristiano. Son el reflejo. No vas a comparar el Partido Social Cristiano, pues hombre. Pero es el típico que todas las elecciones los matan, desde el 2006. No los viven matando. Esos son Walking Dead, o sea. Pero caen con patitas arriba. A ver, de verdad, es cierto. Pero no nos quedemos solamente con una parte. Tácate que hay la respuesta de Creo. Vamos, dale tú. Su asesor es Fausto Jarrín. Ustedes pusieron a Mario Godoy. No desvíen la atención. Háganse cargo. Asuman su responsabilidad en su designación, sostenimiento e impunidad en el cargo. El movimiento Creo, ni nadie relacionado con nuestro movimiento tiene relación o injerencia en la doctora Villasís, quien tuvo un cargo en una subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, esto no implica que se mantenga contacto alguno. Así como la ministra Morillo, la ministra Moya, la secretaria Péndola, la secretaria Vélez, los asambleístas Olsen, Centeno, Burgos y Mancheno, y los embajadores Isurieta y del Chopo, entre otros funcionarios que prestaron valiosos servicios en cargos de diversa índole en el gobierno del presidente Guillermo Lasso y que ahora ejercen cargos importantes en el actual gobierno, sin que esto signifique que se mantenga injerencia sobre ellos. Más bien, explíquenle al país qué injerencia tiene el señor Fausto Jarrín
ese sí correísta hasta la médula en su gobierno, en el Consejo de Participación Ciudadana y en el Consejo de la Judicatura. Oye, solamente en el tercer párrafo yo creo que hay una marcada diferencia entre formar parte de un gobierno y luego de otro, y la diferencia entre ser parte de un gobierno y luego estar en el Consejo de la Judicatura. Sí, a ver, hay una diferencia grande. Sí se puede hablar de diferencia ahí. Pero más allá de eso, volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. Sí. No puede ser posible que porque hayas pertenecido a un gobierno tengas una cruz, un estigma y que por eso ya te debas al candidato a presidente, al líder del partido, sea quien sea. Y lo digo por experiencia propia. Y ahí sí, replico lo que dice el párrafo 3 de este comunicado de Creo. Mencionada una serie de funcionarios que estuvieron en la época del gobierno de Lazo. Un par Bastantes. Un par algunos. Un par bastantes. Ahí hay Sí. viceministros. Ahí está, Ariana Burgos fue ministra encargada del La señora MIE. Centeno también, señorita. Sí, Nicky Olsen fue ministro de de Turismo. Y fueron buenos funcionarios, hicieron las cosas correctas, Ya, está bien. suscribo está bien. contigo. Hay funcionarios de la época del correísmo que también hace bien su trabajo y que también estuvieron en el gobierno de Lazo y que también está en el gobierno de Novoa. Entonces, tachar porque estuviste en un cargo en otro gobierno. Creo que hay que ponerse de acuerdo, ¿cierto? O sea, para mí sí se necesita coherencia en esto. Está bien cuando trabajan conmigo, pero está mal cuando representan un poder del Estado, veamos. Pero tendríamos que analizar cómo Alexandra Villasí se ha venido moviendo dentro del Consejo de la Judicatura para tener el cuadro más completo. Claro. No solamente para quedarnos cuando fue viceministra y cuando ha sido como el reemplazo del señor Godoy. Sí habríamos que tener una lectura. Lo medular para mí es que seguimos discutiendo la participación de organizaciones y movimientos políticos temporales, ya para no entrar en la discusión contigo, en el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de Participación Ciudadana, que es quien designa los... O sea, mira toda Entonces, la manipulación que existe y la operación que existe política de las organizaciones para lograr su objetivo, tratar de tener el mayor o el mejor control posible sobre las organizaciones. Tanto es así que hoy tenemos una disputa de paternidad sobre Mario Godoy. Ahora, ¿entre quién? ADN y Revolución Ciudadana. Y de paso parece que hay hasta un tercero entrometido que puede ser Creo. Entonces, estamos aquí en una disputa de paternidad en lugar de ver cómo resolvemos los problemas de la justicia del país. Sí, entre los dos comunicados me quedo con el comunicado de Creo, más contundente, el de ADN repetitivo con frases, ya eso en el análisis de comunicación y esto es por gusto nada más. Oye, ya está con nosotros acá a la derecha o izquierda, ¿cómo es usted? Estoy fregando a mi invitado, es René Fustillos. Vamos a conversar con él sobre las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Coronel del Ejército en servicio pasivo, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Mi estimada María Fernanda, siempre un gusto estar al frente de los micrófonos de esta prestigiosa radio. Gracias a usted por acompañarnos y en 30 de diciembre yo a los invitados les agradezco que nos acompañen todo el año, pero en fechas como estas muchísimo más, así que tiene doble estrellita. Doble estrellita de calificación. A ver, coronel, el gobierno nacional al 26 de diciembre toma una decisión, me corrige si estoy equivocada en la fecha, y dice, oye, este paso fronterizo lo vamos a cerrar por seguridad, porque quizás es muy permeable en nuestra frontera y no nos permite tener mayor control. Ese es el paso de Macará, ¿cierto? Bueno, es a partir del 24 de diciembre que dispone la medida de los pasos fronterizos. Desde su criterio, ¿era necesario ese cierre? No, para nada. ¿Justificado por seguridad? No, para nada, eso no soluciona absolutamente nada. Porque la ilegalidad no pasa por los pasos principales, sino por los pasos ilegales. Uh-huh. En la frontera norte tenemos 730 kilómetros aproximadamente de frontera y hay 96 pasos irregulares. ¿Ya? Entonces, y peor, por el sur tenemos 1.429 kilómetros hasta el oriente y hay 96 pasos también, más de 100 pasos ilegales. Disculpe, lo detengo ahí. Si se sabe incluso hasta cuántos son, ¿por qué no se cierran? Pregunta ridícula que hago, pero ¿por qué no se cierran? El problema se da en que la frontera a lo largo, más en la frontera norte, es muy permeable. Okay. Se ha hecho ya, es cultural, existen ciudadanos colombianos casados con ecuatorianas, ecuatorianos con colombianos, entonces prácticamente eso se ha venido establecido. Entonces es muy difícil controlar. Mire, el problema se da en que hasta se desconoce por qué se hace. El puente de Huaquillas, que une a Huaquillas con Aguas Verdes, y no funciona como un puente de comercio Ecuador-Perú desde hace más de 15 años. Sino de Hoy tráfico. funciona en la parte de chacras,
Ahí está el centro de atención fronteriza, bilateral fronteriza, Ok. en Chacras, no en Huaquillas. Y otra cosa, por ejemplo, hay el puente internacional en Macará, que ha funcionado, pero por mucho tiempo. Y como los acuerdos de Itamaraty, del acuerdo de paz de Itamaraty, se crea el puente del Alamor Sí. como parte de un acuerdo. Entonces no se puede cerrar esos. En Zumba, en la parte extrema de Loja, que ya une con Zamora Chinchipe, hay el puente de la Balsa. Entonces, si es que le hicieran esos puentes, que tienen que irse hasta la provincia del Oro, a Huaquillas, para poder pasar. Entiendo Pues que eso. hubo una respuesta también de Perú porque no fue informado como para poder, ya si Claro, cabe, yo no sé, hacer una reorganización. ¿quién le asesora al presidente en aspectos de seguridad? Que lamentablemente no está dando los resultados que se esperan. Y no tiene tratando de ser un poco abogado del diablo, ¿no? Y tratando de entender un poco la mía. ¿No será para poder tratar de controlar o mapear o identificar cuántas personas dejaron de ingresar al país por forma regular en el cierre de estos puestos fronterizos, para que con eso empezar a ampliarlo, para tener a lo mejor un mejor control para efectos de poder tener data certera y no lo que me dicen que ha sido por años? Mire, eso es una retórica, porque Ok. controlar los pasos ilegales a lo largo es imposible. No, los legales. Me refiero a tratar de tener una eh, estadística certera de tener- quiénes, cómo y por dónde están entrando. Y si es necesario, dices tú. No, porque Sí, a ¿quién lo controla? mejor, ¿no? ¿Cómo hacemos una estadística, levantamos una estadística de los pasos ilegales? Mm. ¿Cuánta gente ingresa por ahí? ¿Cuántos productos? El contrabando, etcétera. Es imposible. Ok. Porque, como le decía, la ilegalidad no vienen por los puentes Claro, de no, Macará, de la Balsa en Zumba, etcétera. Vienen por esos pasos ilegales. Y lo que se hace, perdón, para Sí, terminar, sí, por mi estimado María favor, Fernanda, por lo favor, que se hace coronel. es simplemente fomentar que la gente, por ejemplo, de Macará, no van a irse hasta el Oro para pasar, van a utilizar los pasos ilegales, se van a incrementar los pasos ilegales y es más, corren más peligro porque esos pasos ilegales están siendo controlados por los grupos delincuenciales. ¿Tiene idea usted en materia comercial para qué se utiliza este paso específico, el de Macará? Porque no sé si de repente pudiera estar conectado a que me estoy inventando yo, que tenga algo que ver con exportación, con algún No. producto en particular. Oro, gas. No sé, y que por eso decide, no, es que ciérrame esto, porque esto es un flujo que no me conviene comercialmente para el país. El puente de Macará Ajá. fluye más comercio, inclusive que en la provincia del Oro. ¿Por qué? Porque en el puente de Macará o del Alamor, que está cerca, va hacia el departamento de Piura, que es el departamento más grande de Perú en la parte norte. Pasa a Zuliana, Piura, Trujillo y todos esos sectores donde el comercio es más, fluye más que inclusive en la provincia del Oro. Entonces, cerrar ese puente de Macará y no utilizar, también cerrar el del Alamor, primero se está yendo contra los acuerdos de La Paz y Itamaraty. Sí. O sea, no se soluciona absolutamente, peor en la parte de seguridad, porque como le dije, María Fernanda, eso lo que hace es impulsar para que se utilicen más los pasos ilegales. Volvemos al tema de la legalización para efectos de poder generar mayor tráfico normal de comercio, facilitándole la logística a los que comercian en los distintos puentes. Ahorita se les ha complicado porque solo tienen 2 pasos terrestres a frontera ecuatoriana. Esta medida es temporal, es definitiva, y más allá de... Yo trato de entender una explicación, o trato de entender una razón lógica del por qué pudieron haber tomado esta decisión, por más temporal que pueda ser. No sé si es temporal, definitiva, no tengo idea. Mire, yo pienso que es temporal, porque la presión social está afectando el cierre. Como le dije, y como decía María Fernanda, no se comunicó al Perú. Entonces ahí también se genera un problema. O sea, es totalmente mal asesorado. Al menos en el campo de seguridad no soluciona absolutamente nada. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a reaccionar antes de accionar. No a la prevención, Sí, sino no. al castigo. Usted me dio datos y yo los estoy relacionando ahora, y esto es así, a lo rápido habría que profundizar. Los productos principales que tenemos en comercio con Piura directamente, que usted es el más grande,
tenemos exportaciones directo para nosotros de frutas, de productos agrícolas, también de conservas, y lo que nosotros tenemos de salida es productos agrícolas y manufacturados. Me preocupa si el cierre obedece a un interés particular, porque no me conviene económicamente o comercialmente ese cierre. Porque estoy partiendo de lo que usted afirma. El problema no es los pasos legales, sino los 96 ilegales que hay en la frontera sur. En la frontera norte. Sí, pero el motivo, la justificación de toma esta medida es supuestamente la seguridad. No, eso dice el comunicado. Por eso, entonces, lamentablemente se ve más el daño social. Porque imagínese 24 de diciembre, cerrar los puentes, donde estas fechas del comercio fluye. El problema es para la parte, social, la ciudadanía, los pueblos fronterizos. Entonces, ¿usted cree que le deberíamos dar un tiempo de espera? Ponerlo a prueba y decir, bueno, a lo mejor a primera vista solamente va a tener una afectación comercial, pero quizás se convierta en una salida para disminuir la inseguridad. ¿Se le puede dar un tiempo? No. O sea, usted hoy me dice descartado, dele 6 meses, dele un año, que eso no, por ahí no va. Descartado porque la ilegalidad van a seguir intensificando su ingreso, tanto de contrabando como migración ilegal, todo eso por los pasos ilegales. Lo que se tiene que hacer, mi estimada María Fernanda, es priorizar el empleo de Fuerzas Armadas en su misión fundamental, que es la defensa de la soberanía e integridad territorial. ¿Cómo? Orientando su trabajo, dándole la misión que cumpla su función, pero dándole también todos los recursos que necesita. ¿Qué necesita? Es decir, hoy Fuerzas Armadas tú le ves la presencia en las ciudades, en los centros urbanos, prácticamente atendiendo o tratando de solucionar en alguna forma los delitos contra la seguridad pública, que son las extorsiones, las vacunas, todo eso, cuando la misión fundamental de eso es la policía. Cierto, Fuerzas Armadas debe estar con todo su contingente, con todos sus medios, con el apoyo internacional que está llegando a la frontera, y también en los puertos. Yo algo que no entiendo, y usted es el conocedor en la materia, es si yo me quedo en el centro para controlar lo que... haga de cuenta que es Ecuador, y yo me quedo en el centro para controlar, para evitar que se venda, para detectar, para incautar droga, y dejo abierta la frontera, mi trabajo va a ser interminable. ¿Por qué no blindar la frontera para que en el trabajo en el centro, en cooperación con la Policía Nacional, se vaya dando de a poco? Ya cerrada la frontera, el trabajo se va disminuyendo y la violencia seguramente con el paso del tiempo también. Es justamente lo que tú acabas de decir, María Fernanda. Se debe blindar la frontera. ¿Pero cómo se debe blindar la frontera? Justamente Fuerzas Armadas, con tecnología, ¿no es cierto? Ya tenemos determinados los pasos ilegales, controlar los pasos ilegales con drones, materializar unidades permanentes en los diferentes sectores donde inteligencia, que lamentablemente tampoco tiene el presidente porque... No, pues sí le incrementó el presupuesto. Pero, ¿qué se ha hecho? O sea, normalmente la Central Nacional de Inteligencia, que se llama ahora, debe levantar los escenarios. Sí. Y no estaríamos reaccionando, sino accionando. Mira, hay la masacre en Puerto López. Bloque de sí, se ha seguridad. trasladado allá, de hecho, sí. En Esmeraldas, bloque de seguridad, después de que pasan las cosas. Inteligencia estratégica tiene que levantar escenarios a nivel nacional, levantar un mapa de calor, determinar los puntos centros de gravedad. No me diga que no tenemos eso, coronel. ¿Cuántos efectivos de las Fuerzas Armadas están en nuestras fronteras? Sabemos. Estamos nosotros, pero no es suficiente. Mira, María. Es que nunca va a ser suficiente. Pero, diga. El orgánico de las 3 ramas de Fuerzas Armadas, de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, somos aproximadamente 38 efectivos. De esos, ¿38? 38,000 efectivos. De esos, el 10% son de personal administrativo, si no es más. Entonces, y también yo pienso que unos 18,000 efectivos están operando este momento, porque también necesitan esos turnos, pues esto no es 24/7 internamente. Pero para eso yo entiendo, está la tecnología que puede suplir
la vigilancia. Claro, el factor humano ya, puede no, lo puede ir reemplazar. supliendo. Pero cuando tú ves escenas como la del video de lo que ocurrió en Esmeraldas, si bien no es actual, pero fue en este mes de diciembre, de la presencia de hombres vestidos con ropa de militar, que incluso se pensaba que eran las FARC, tú dices, pues, ¿dónde están las Fuerzas Armadas, coronel? Mira, repito, o sea, lo que pasó en el Aciate, exactamente en una población que se llama el Aciate, en Esmeraldas, se produce por la muerte de un sobrino de un grupo delincuencial colombiano, los Cuaji Boys. Le matan a este muchacho los tiguerones y se desata una guerra interna ahí entre los grupos delincuenciales. Ahí no interviene Fuerzas Armadas. Pero te repito, ahí reaccionamos y el bloque de seguridad va hacia Esmeraldas. Ya, lo que digo es que eso nunca debió ser, o sea, nunca debieron haber entrado en territorio ecuatoriano, a eso me refiero, coronel. El momento en que realmente a Fuerzas Armadas le empleemos como se debe ser, y la policía que cumpla su trabajo en el orden interno, y se le dé la tecnología, entonces ahí sí, es una misión y Fuerzas Armadas tiene que cumplir. No debe ingresar absolutamente nadie por la frontera. Por los pasos ilegales. Tiene que ni los ingresar por la legales. frontera. Ni los legales Exactamente, tampoco. por toda la frontera. Por la frontera legal. Legal. O sea, por los pasos legales de entrada al país. Coronel, yo no voy a generalizar, esto siempre lo hago de forma personal. Y la pregunta va directa a usted, respetando lo que significa para usted el ejército y su compromiso con la patria. ¿Cómo quedan la fuerza militar luego del caso de las Malvinas? ¿Cómo se puede volver a tener esa conexión? Fue un caso, no quiero decir aislado, fue un hecho terrible, pero que no representa de hecho a toda la institución, pero tiene una carga negativa desde la visión del trabajo de los militares. Bueno, mi estimada María Fernanda, mira, para mí es una falta de procedimiento, un desconocimiento. A lo que nos vemos abocados los militares, que no estamos preparados justamente para la lucha antidelincuencial. A nosotros nos han preparado para otro tipo de enfrentamientos. Entonces, sí querer justificar el mal procedimiento, repito, procedimiento, de este personal militar, de este grupo personal militar ahí, pero yo creo que también nosotros no nos preparamos para matar, y peor niños, adolescentes, etcétera. Coronel, lo detengo porque yo no pretendo que hablemos del caso en particular ni responder por lo que hizo terceros y cuartos. Yo digo, hoy en la relación militares con la ciudadanía, ¿cómo se puede recuperar eso que sí generó dolor y fracción, doctor? Coronel, solo eso. Mi estimada María Fernanda, mira, yo creo que la credibilidad en Fuerzas Armadas es intocable, o sea, no ha bajado. Sabe la ciudadanía que fue un caso aislado, el caso Malvinas. Sin embargo, si tú lo pones a una encuesta en este momento, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución con mayor credibilidad en el país. Porque las Fuerzas Armadas estamos en todo. Si hay sequía, si hay inundaciones, si hay temblores, elecciones, de todo. Exactamente están, todo. Sí. Ahora hasta los conductores de transporte pesado quieren que haya un militar. Militares Entonces, con ellos, sí. ¿Cómo multiplicarnos si el gobierno le da misiones subsidiarias, es decir, adicionales a su misión fundamental? Debe incrementar el pie de fuerza. Coronel, ¿qué pasa si el día de mañana las Fuerzas Armadas le dice al presidente de la República no podemos seguir cumpliendo las órdenes que nos dan porque va en contra de nuestra función principal? Las Fuerzas Armadas somos obedientes, no deliberantes. Entonces, nosotros nos hemos, como institución, nosotros cumplimos porque cumplimos. O sea, nosotros no podemos decir, no vamos a hacerlo. Pero sí el mando militar, y es más, el ministro de Defensa, como el enlace entre lo político y lo militar, tiene que pedir los medios necesarios, en la tecnología, en el talento, en el recurso humano, en lo que sea. Es la obligación del ministro de Defensa. Pese a que el ministro no sea militar. Es decisión política de quien le pone sí, ahí, sí, ¿no? tiene Pero algún es que impacto. la Constitución establece y la ley establece cuáles son las funciones del ministro de Estado y del presidente pero, como comandante en jefe, y tiene su delegado, que es el ministro de Defensa. Sí, no digo que a veces cuando... Usted quiere llamar a la insubordinación. No, yo no estoy llamando a la insubordinación en lo absoluto, pero digo, sí pesa que sea un militar porque como que conocen, no sé si conocen más. Pero es que, a ver, una cosa, mata a fulano. Ajá. Eso se puede rehusar. Un militar en su fuero, Sí, inclusive sí, en el
incumplir esa orden constitucional. En eso sí. Sí. Pero si a ti te dicen tienes que ir a hacer el operativo tal, agarrar a fulano, sotano, mengano, lo tienes que hacer. ¿Qué vas a decir? No. ¿Por qué? Porque yo creo que ese no es mi rol, porque eso es de la policía. Estoy deliberando. Incumplir la Constitución. Esto es así de crudo, como la ley hay que cumplirla, la ley no exenta para... La ley dice que los militares son obedientes y no deliberantes. ¿Y te dice a qué tienes que obedecer? Tenemos que obedecer, bueno, mira, hay niveles... Al presidente de la República, que es el comandante en jefe. Que me conteste. O sea, nosotros en todos los niveles se cumplen, ¿no?, las misiones. La misión, el deber, la función del ministro de Defensa es justamente atender las necesidades de las Fuerzas Armadas para que cumplan bien su misión. Okay. ¿Sí? Coronel, lo dejo ir antes de que este chico me complique la vida. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Estuvo con nosotros dando su lectura, porque eso yo creo que hay que seguirlo discutiendo sobre la decisión que ha tomado el gobierno nacional, darle chance para ver los efectos que tiene. El efecto ya es comercial, por si acaso. Vamos a ver en seguridad. Claro. René Fustillos, coronel del Ejército, Servicio Pasivo, estuvo con nosotros. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Por recomendación de mi abogado, para que el año que venga no me digan traidor a la patria, quiero hacer una aclaración, póngame nota así de tensión. A ver, cuando yo me refería a que los militares en su representación, ministro de Defensa o el jefe del comando, el más alto rango, se sienten injustamente en la mesa del COSEP y digan, oye, no estamos para esto no está funcionando, no deberíamos estar patrullando acá, sino cerrando acá. A eso me refiero, no que se levanten en armas contra ningún gobierno. Yo no creo en las dictaduras ni en las formas anticonstitucionales para tomarse el poder, no las defiendo, pero sí creo que desde la técnica y desde el conocimiento mismo se puede explicar, no está funcionando, y el hecho de que se pueda decir que hay mayor incautación solamente es una forma de representación en teoría de trabajo policial, militar y exitosa. Ecuador ha pasado todos los años a convertirse en el mayor año, al cierre de cada año, es decir, es el con mayor registro de incautación de droga. Eso fue en el 2021, 2022, 2023, 2024 y el 2025. Seguramente vamos a decir que rompimos récord también de incautación. Entonces, es positivo por un lado, negativo por otro, depende de cómo quieras ver la estadística, pero definitivamente hay cosas y temas que mejorar en materia de seguridad, en materia de repensar un poco la estrategia sobre el tema de fronteras, el tema de no solamente bloquear pasos legales, sino irse en contra de los pasos ilegales, así como perfectamente bien han hecho en irse contra la minería ilegal. Están tratando de buscar inversión en la minería ilegal y destruir, exterminar, eliminar la minería ilegal. Que ojo, la minería ilegal también es parte de estos pasos fronterizos ilegales, por donde creen que se trafica el oro también, ¿no? Entonces, y una serie de situaciones, el combustible, los pinchazos, el oleoducto, el poliducto, todo tiene conexión entre el crimen organizado nacional y transnacional. ¿Sabes a lo que yo creo? Yo creo, respeto los rangos, respeto el poder de un líder, jerarquía. Yo respeto todo, pero lo que respeto más es el país. Y si tú tienes que decirle la verdad a quien está por encima de ti en esa jerarquía, hay que decirlo porque tienes una responsabilidad mayor. Esa obediencia que debemos tener no puede llevar a pique al país. No. Y eso no puede considerarse como una traición a la patria. Eso se llama un servicio a la patria, Fernanda, decirlo. Yo estoy convencido, pero te lo puedo firmar con sangre, por más que la gente dice, no, eso no pasa en este gobierno. Eso pasa. Que el general de las Fuerzas Armadas o el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el máximo general de los generales que tenemos, sí le dice al presidente, a su ministro de Defensa, a sus colegas generales de la policía, lo que está ocurriendo.
sí existe la sinceridad por parte de los militares ante las autoridades, Ya. ante el ministro de Finanzas. Dime Yo he algo. visto como militares en otro gobierno, como el gerente le pedía, le exigía al ministro de Finanzas que le ponga recursos para poder lograr lo que ellos estaban ordenándoles hacer. Y dime algo, ¿la sinceridad debe solamente limitarse al poder? ¿Qué pasa con el ciudadano? Ah, no, Porque a ver. ¿qué pasa cuando salen representantes de las fuerzas a justificar lo que hacen? A ver, Sin hablar de lo que está pendiente y ser críticos con el gobierno, con el ejecutivo de turno, por si acaso. sí, es que ya son métodos y metodologías y No. estrategias comunicacionales que No. lo manejan Son cada verdades, uno. son verdades, Y cada Carlos uno va a Miguel. manejar, porque ¿cuál es el problema, María Fernanda? Si mañana venía el ministro de Defensa y decía, me invento, cualquier cosa puntual, miren, yo estoy haciendo esto por X, siempre va a salir el todólogo, nunca vamos a estar conformes No, yo con no- nada, porque nadie está conforme No, con nada yo en no este pido país. eso, yo no pido eso. Oye, Pero de ahí, o sea, tú quieres que se salga, que el presidente o que el ministro de Defensa salga y le diga a la ciudadanía, ciudadanos, nos hemos equivocado. Los militares no tenían que salir a patrullar la calle, tenían que quedarse en las fronteras. Por ende, hemos sacado a los militares de la calle y vamos a aumentar el número de policías. Entonces, ¿cuánto se demora en graduarse los policías? Los militares están en la calle no porque no porque sean los idóneos para controlar, Es por lo sino que hay, porque que es lo no que hay. no Es que lo que hay. tenemos tanta policía, es lo que pero tenemos. si tú te equivocas, no debes reconocerlo. Sí, Oye, por podemos supuesto enfrascarnos que en sí. esta discusión. No, ya me di cuenta que tú no lo dirías. 11:44. Yo le diría, yo me equivoco y lo Hay puedo que aceptar y decirlo. asimilar, pero ojo, yo no creo que ha sido una equivocación sacar a los militares a la calle. De hecho, todo lo contrario. No. Para mí está bien que los hayan sacado a la calle. Que, ojo, se hayan cometido delitos por parte de un grupo de personas o de militares deshumanizados, es otra historia. No se mezcla. Es otra historia. No No quiero se mezclar y mezcla, no no se peor mezcla. generalizar. Pero No para representa. mí, y no representan ni el... Representan lo malo, lo despreciable de esta Del sociedad. ser humano. De esta sociedad, del Sí. ser humano globalizado. Oye, ya está el doctor Ramiro García Falconi, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UCE. Espero, doctor, que no esté viajando para que no se nos corte la comunicación. Y active su micrófono, por favor, doctor. Hello. Doctor García. Ajá. Aquí estoy. Ay, pero este modo playero. Me gusta la palmerita ahí de Sí. fondo. Ya está de vacaciones. Oiga, ayer nos quedamos guindados con usted. Me imagino que en la carretera era imposible esta conversación. Tenemos unos 15 minutos para poder hacerlo. Nos quedamos en que en este tuit que usted había hecho una relación entre el caso Serrano, entre el caso AAA y la venganza para jueces que formaban parte de este tribunal. Retomemos sobre eso, por favor. Sí, mire, le decía que en el mes de agosto se dictó el auto de llamamiento a juicio en contra del señor Aquiles Álvarez y los demás procesados en caso denominado AAA. Un mes después, el 12 de septiembre, el juez ponente, Cristian Fierro, y los dos otros jueces, Carlos Serrano y Gabriela Lara, integrantes del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Anticorrupción, abocaron conocimiento y fijaron la audiencia de juzgamiento para el día 21 de enero de 2026. Por un lado, es bastante frecuente que estas unidades fijen con 5, 6, 7 meses y a veces hasta más para las audiencias por la cantidad de trabajo que tienen y la agenda de audiencias que tienen. Por otra parte, pues no es nada extraño que en este caso específico se lo haya hecho, teniendo en cuenta que es un expediente con 300 cuerpos, es decir, alrededor de 30,000 fojas. Durante septiembre, octubre y noviembre no dijeron absolutamente nada. Esta fecha fue públicamente conocida por todos, incluido el Consejo de la Judicatura, el que no se pronunció para nada. Sin embargo, el 4 de diciembre nos llega una notificación, una providencia, en la que se nos comunica, por un lado, que el juez Cristian Fierro sale del tribunal porque ha sido suspendido por 90 días y reemplazado por el juez Sánchez Pico. Y por otro lado, que se adelanta la audiencia del 21 de enero para el 24 de diciembre a las 14:30. Por supuesto, todo esto nos pareció totalmente extraño. Primero, que se le haya suspendido al juez. Y se le suspende al juez
utilizando al caso AAA como pretexto. Porque eso no entiendo, doctor, disculpe. ¿Cuál es el pretexto? Es decir, el argumento para suspenderle al juez Ajá. disciplinariamente es que en el caso AAA fijó en el mes de septiembre la audiencia para el mes de enero de 2026. Debía fijarlo en otra fecha, por eso Es dice decir, usted. que según el Consejo de la Judicatura debería haber fijado en una fecha anterior, no tan extenso. Ok, ya. Pero por eso le decía que es muy frecuente, o sea, no es nada raro que las unidades jurisdiccionales fijen con 5, 6, 7 meses de plazo para que se haga la audiencia. Es decir, nada de qué extrañarse, y sin embargo esto fue motivo de la sanción, de la suspensión del juez Cristian Fierro. Claro, un par de días después nos enteramos por la denuncia del doctor Carlos Serrano que esto, más que una sanción disciplinaria, era una retaliación porque el juez Cristian Fierro había condenado junto con el juez Carlos Serrano a un narcotraficante serbio en favor de los cuales estaban gestionando la inocencia tanto el director provincial de la Judicatura de Pichincha en nombre del señor Mario Godoy, cuya esposa era la abogada de este narcotraficante. Así de sencillo. ¿Y por qué no lo suspendieron al doctor Serrano si también tuvo su posición similar a la del juez Fierro? Porque el juez Fierro era el juez ponente, el que fija la audiencia. El juez Serrano no. Al juez Serrano lo que hicieron es dejarle sin seguridad. Y por eso presenta la denuncia y sale del país. Entiendo que se va a hacer un análisis del riesgo que puede tener, pero oiga, si eres juez anticorrupción ya tienes un riesgo aquí en la frente, pero con semáforo y todo. Sí, ahora, y si un narcotraficante de la mafia albanesa te amenaza en público, le amenaza con cortarle la cabeza públicamente, yo creo que o sea, mucho análisis. Y a eso súmale que todos los medios de comunicación, todos los influencers, todas las redes sociales le han subido la foto de ese pobre hombre, así que todo el mundo ahora sabe cómo es Carlos Serrano, porque antes sabías del nombre. Entonces ahí también pecamos irresponsables. Oiga, ayer pasaba por la casa de alguien, pantalla gigante, 55, la cara de Serrano ahí, pobre hombre. Terrible. 30 segundos en la prensa. Estoy de acuerdo contigo. Según el ministro Reinberg, ¿no? el nivel de riesgo había bajado y por eso le quitaron el resguardo. Según la policía, el nivel de riesgo subió, pese a lo cual le quitaron el resguardo policial. Déjeme regresar al caso inicial, el caso AAA. Se declara la audiencia fallida, hay una persona procesada que está enferma y entiendo que un abogado también. No, son dos abogados que presentaron. Los dos abogados certificados del Ministerio de Salud Pública. ¿Sabe qué me pasa a mí por la cabeza, doctor? Se lo cuento. Que estas personas que están siendo procesadas tienen alguna relación con el señor Aquiles Álvarez. No. Ninguna, porque lo que se me venía a mí la cabeza es que, mira, yo Aquiles, yo no voy yo me voy a presentar, pero tú haz que tu abogado no se presente. Pero dígame, nosotros qué ganamos. No sé, le estoy diciendo lo que se me viene a la cabeza. No, pero doctor. A ver, ¿cuál sería? Sí, pero a mí en cambio se me viene a la cabeza pensar en qué beneficio tendríamos nosotros difiriendo la audiencia. Que no sea 24, 25 y hasta el 31 de diciembre ahí en Quito. Les daba igual. Si estuvimos ahí. O sea, si no hubiéramos estado ahí, bueno, de acuerdo, pero estuvimos ahí. Nos tocó regresarnos cada cual para su casa y ver cómo gestionábamos la Navidad. Pero estábamos todos listos para hacer la audiencia. ¿Difiere de algún momento en el que dijeron o quisieron retrasar la audiencia? En esta oportunidad ya no, doctor, o nunca quisieron retrasarla. Nunca quisimos retrasarla, en absoluto. Es más, todo lo contrario. Si usted revisa mi intervención en la audiencia fue no se difiera. La única petición que nosotros hemos hecho, como Aquiles Álvarez y su equipo de defensa, fue que esto se transmita públicamente a través del canal oficial del Consejo de la Judicatura en YouTube. Para ¿Y lo hicieron? La ciudadanía. Sí, lo hicieron. ¿Le pareció curioso que les aceptaran a último rato? Porque creo que cerca de la 12... A veces aceptan, a veces no, pero siendo un proceso tan político y tan público, yo creo que es justo que la ciudadanía lo pueda presenciar en tiempo real. Ok, esto se difiere hasta enero, ¿cierto? 21 de enero creo que es. 31 de enero ahora. Ok, y ahí no van... No solamente que no, o sea, que le sancionaron al juez por haberle fijado para el 21 y terminaron fijándole para el 31. O sea, un ridículo completo. Pero no solo eso, sino que el día 24 de diciembre, el señor Aquiles Álvarez y quien habla como su abogado, presentamos una petición al juez Sánchez Pico de que se nos presente el acta electrónica de sorteo por la cual él ha sido designado como juez.
Porque el procedimiento hay normal. Sí, por supuesto. Y ya vamos 30 de diciembre, no tenemos respuesta. ¿Eso a dónde los llevaría? Ustedes, me parece haber escuchado, no puedo decir que usted, pero que se lo había puesto a dedo sin cumplir los requisitos definidos para usted lo dijo. Ok, ¿eso a qué llevaría dentro del proceso? Si es que no hay el acta electrónica de sorteo del juez, quiere decir que lo pusieron a dedo. Y eso llevaría a que todo lo que está actuando este tribunal es nulo. Este tribunal, no necesariamente el caso. No, o sea, todo lo que está actuando el tribunal es nulo y por lo tanto eso puede nulitar el caso. Podría. Y por eso es que estamos advirtiendo nosotros que, a ver, si es que el juez Sánchez Pico se integró, debe haberse integrado previo a un sorteo, ¿no es cierto? Que nos manden el acta electrónica del sorteo. No hay, hasta ahora no nos mandan. ¿Eso debería llegarle a usted, a su buzón o su correo, inmediatamente? A todos. Esta es una petición pública que le hicimos dentro del proceso. Pero la hicimos el 24 de diciembre. ¿Qué pasa si eso no llega? ¿Cuál es el plazo que se han dado hasta esperar esa...? A ver, lo que pasa es que si eso no llega, no puede continuarse con la tramitación de este caso mientras no se integre adecuadamente el tribunal. Lo que el doctor dice es que esto, aparte de lo que está diciendo, puede generar la nulidad de todo el caso y es una estrategia que se puede utilizar a futuro en caso de que sí el proceso con este tribunal manco formado le conviene al doctor, porque el día de mañana, si hay una sentencia en contra, apela y es bien probable que declaren la nulidad porque el tribunal está mal conformado. No me conviene, sino que un tribunal tiene que estar bien integrado. No, por supuesto, definitivamente, pero más allá de la sentencia. Es que no puede continuar, no puede darse ni siquiera la audiencia de juzgamiento, no se puede llegar a la sentencia si el tribunal no está bien integrado. En ese caso estaría prevaricando el juez Sánchez. Claro. Pero sabemos que vivimos en Ecuador, doctor, y todo eso puede ocurrir, ¿no? En el tribunal se puede mal conformar y esto puede servir el día de mañana o no puede servir para poder alegar una nulidad. Para meterles presos a los jueces. Y también. También. Ahora, digamos que esto no llega en manos de quién estaría la sanción, la entrega de la información. La señora Alexandra Villasís. Ella sería como presidente del Consejo de la Judicatura. Si esto se está haciendo, podría haber obstrucción de la justicia por parte del Consejo de la Judicatura. Impedimento para poder defenderme. Podría ser un tema penal en contra del Consejo de la Judicatura. Ahora, quiere decir que nos pusieron un juez a dedo para que simplemente adelante la audiencia, nos ponga el 24 de diciembre a las 14:30, simplemente con el objeto de obstaculizar la defensa, porque además no es solamente porque ese día era Navidad, sino que es el peor día de movilidad en el país en el año. O sea, es el peor día para gestionar la movilidad aérea, terrestre, Estás a media llave, de hecho. Es complejo, y es un proceso, claro, y es un proceso contra 16 personas, ninguna de las cuales vive en Quito. Doctor, oiga, se nos fue el tiempo volando, lo dejamos para que siga disfrutando de la palmera y el viento, así. Que le está pasando, Bombi. Un abrazo, doctor García, cuídese. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, usted sí que cambia de temperamento rapidito. Un momento está así, plan, relax, y en 2 segundos se transforma. Siempre estoy relajado, simplemente que... A ver, le pone énfasis. A veces hago un poco de énfasis a la hora de explicar Pero las está cosas. bien, pero es que así, yo creo que... Yo no lo estoy criticando, estoy un poco señalando su personalidad, doctor. O sea, tranquilidad, a cada cual es como es, punto, eso es todo. 11:56, nos encontramos mañana, tenemos un día especial contigo. Sí, señora, mañana. Bueno, en la radio vamos a tener un programa especial. Porque te cierre. Está medio imprudente con sus comentarios hoy día. Puede No, generar problemas. ¿pero con quién? Acá ha llamado... No, mentira. No diga eso, ya aclaré. En una mesa de seguridad debe decirse lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y yo sí creo que hay que decirle la verdad a la gente. Sí, señora. Y más cuando te está costando vidas. Pero hay que hacerlo bien. Sí, pues hay que hacerlo bien. Porque si no, uno se apuro, sale a dar declaraciones y pasa lo que le ha pasado también al ministro. Es que no hay que hacer, es que no se trata, mira, hacerlo bien. Es que no necesariamente atraviesa por dar declaraciones, sino por hacer rectificaciones. Y las rectificaciones se ven en la acción. Luego se complementa con la comunicación. Y antes de que siga yo aquí siendo lo dramático y me pongan multa, mañana vendré en silencio, 11:56. No, mañana es más el día. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.